En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, a este domingo tercero de Pascua. Y el Señor nos invita a seguir descubriéndolo a Él resucitado y en medio de nosotros, hasta no tener los ojos cerrados, los ojos del Espíritu, sino descubrirlo incesantemente en cada una de nuestras acciones y experiencias. Presentamos a nuestros difuntos Adreina Urbina, Altagracia Muné y Liliana Guevara. También presentamos la salud de Nazaret, de Tomás Lapé y Consuelo Linares. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor, cerremos nuestros ojos y acusémonos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios, hermano de los cielos. En la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios, hermano de los cielos. En la tierra pásalos por el amado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios, hermano de los cielos. En la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos. En la tierra pásalos por el amado. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Israelitas, ¿de qué os admiráis? ¿Por qué nos miráis como si hubiésemos hecho andar a éste por nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto,
arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando le invoque. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha oído de nosotros? Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho eso, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Aquí estamos viendo la tercera semana de Pascua, en donde sigue todavía apareciendo, sea tanto la aparición del Señor a los suyos como la obra que después de la resurrección van a poder ir haciendo los apóstoles. Vemos aquí cómo se repite el capítulo 3, donde Pedro y Juan sanan a una persona y entonces comienza la predicación, comienza a explicar qué ha pasado. Cuando ven una curación dicen: esto tiene poder. Y es la primera vez que están diciendo que tienen el poder de otro. Es Jesús el que tiene poder. Y ustedes ahora lo que están viendo es que es el hijo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha levantado a Jesucristo y lo ha exaltado, lo ha sentado a la derecha. En la glorificación de Jesús otorga a los discípulos y a sus testigos un poder, a los que creen en Él. Les otorga un poder especial que ahora pueden ser testigos suyos
testigos con poder, del poder del Señor Jesús. Y por eso se ocupan muy bien de explicar que no son ellos sino comienzan a predicar el misterio pascual, la muerte y la resurrección, la muerte en manos de ellos mismos. Por eso está acusando a los que les está hablando, pero también está diciendo que han obrado con ignorancia. Pero están diciendo, esa obra fue la obra que ha permitido que ahora, resucitando, se nos dé la vida a nosotros. Entonces, aquí, independientemente de todo, vemos que el rechazo de los judíos va a ser extraordinario. La gente me pregunta a mí, ¿pero qué pasa con los judíos? ¿Por qué los judíos le tienen tanta tirria a Jesús? Digamos, más que tirria, es como animadversión en cuanto a querer decirle Mesías. Están obcecados en decir que el Mesías no es Jesús. Jesús tiene todos los signos del Mesías. Jesús tiene las obras del Mesías. Y Jesús ahora ha resucitado, está vivo, y se le anuncia a ellos, y ellos dicen que no. O sea, es impresionante. Ellos heredaron la muerte del Mesías y el escondimiento, la responsabilización. Es que un judío, si de repente dice, matamos a Jesús, es mi raza quien mató a Jesús. Y es muy difícil predicar así. Es una especie de autoacusación. Ojalá todos nos atreviéramos a hacer esa autoacusación, pero los judíos aún más, porque los judíos son los responsables de la muerte física del Señor. Instigaron incluso a los romanos. Como ellos no podían matarlo, porque la ley de los romanos no permitía que un judío matara a otro judío, solamente los romanos podían condenar a muerte, instigaron a los romanos para que lo mataran. Es decir, que los asesinos fueron los judíos. Lo rechazaron, lo mataron. Y por eso es dura la predicación. Y cuando van a predicar esto a los judíos que acaban de matar al Señor, que todavía tienen manchas de la sangre del Señor, todavía apenas han matado al Señor, y Jesús ahora está resucitando. Uno dirá también como judío, ¿cómo me mirará a mí si fui yo de los que maté al Señor? Escondan todos, digan que no fue así. Y así, en esa manera, los judíos van a mantener de manera heredada toda una cultura de negación a Jesús como Mesías. Jesús que era el que tenía que venir. A Jesús cada vez lo van abandonando más, y es su obra. Como yo dije una vez, en la medida que pasan los siglos, vemos cómo se va rechazando cada vez más algo. Porque Jesucristo instituyó la iglesia, el Papa, y vemos nosotros cómo poco a poco las divisiones con la iglesia han ido separándose. Primero del Papa, los ortodoxos, no Papa; los protestantes, no iglesia; después vienen los testigos de Jehová, no Cristo no es Dios; y después viene la New Age, que son los creyentes, pero creyentes que no creen ni en Jesucristo ni en nada. Es una religión sin Dios. Es la más cómoda de todas. No hay que dar cuentas a nadie, no hay que arrepentirse de nadie, hay que encontrar el bienestar y punto. Esa es la finalidad. Entonces, por eso vemos nosotros que el compromiso no es con Jesús, sino con Jesús y con todo el proyecto de Jesús. Lo que los apóstoles están predicando es el anuncio de la iglesia. Es el anuncio del Papa con Pedro y los apóstoles, el Papa y los obispos y todo el pueblo de Dios. Y por eso la predicación ahora tiene toda una estructura, toda un cuerpo. La iglesia va a ser considerada el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo con la que se va a desposar. Esa es la predicación inicial. Y cada uno está llamado a vivir la relación con Jesús. Les escribo esto, dice San Juan, para que no pequen. O sea que el primer deseo que tiene Jesús es que no pequemos. Y si alguien peca, tiene abogado. No se angustie, pero trate de no pecar. Entonces, si alguno dice, si no guardamos, en esto se sabe que lo conocemos y que guardamos su mandamiento. Quien dice yo lo conozco y no guarda los mandamientos es un mentiroso. No es cierto. Aquí está haciendo referencia San Juan a una herejía que bastaba con decir yo tengo el conocimiento de Cristo, yo conozco a Cristo. Los gnósticos tenían la gnosis, conocimiento, y decían yo conozco a Cristo. Seguían pecando, pero yo conozco a Cristo.
Y aquí Juan está diciendo que dice estos mentirosos. Aquí está hablando de que aquellos que dicen yo conozco, tengo el conocimiento pleno pero yo sigo pecando porque yo puedo pecar porque yo sé. Y ahí en los gnósticos que tienen esto, no tienen una exigencia moral de cambio de vida, sino que lo que tienen es simplemente una búsqueda de llegar al conocimiento de Cristo. Los Rosacruces y muchos de estos son gnósticos. Buscan nada más tener conocimiento. Y cuando usted oye un gnóstico, oígame, a un gnóstico usted lo oye, es impresionante. Usted lee la novela El Código Da Vinci, es conocimiento que parecería que conoce todo. Ciertamente no lo conoce y ciertamente es un mentiroso si no busca también vivir aquello que Cristo le pide. Porque a fin de cuentas no es solamente conocer, yo sé lo que hay que hacer pero no lo hago, sino yo sé lo que hay que hacer, voy a tratar de hacerlo, y si fallo tengo un abogado que me ayuda, me perdona para retomar el camino e intentarlo de nuevo. Ese es el conocimiento, esa es la realidad que está presentando el apóstol Juan aquí. Por eso cuando alguien dice yo conozco, podemos sacarlo de contexto. Podemos creer que está hablando de alguien que dice que yo conozco a Cristo pero soy mentiroso. No es así, no es eso lo que está diciendo aquí. Estamos hablando en contexto gnóstico, que los hay todavía, hay personas que viven la gnosis, que es, conocen todo, saben todo. Los masones son gnósticos, saben muchas cosas, pero no viven los mandamientos, no obedecen a Cristo, no aman, no adoran a Cristo, no predican a Cristo, no le adoran ni le sirven a Cristo. Entonces es un mentiroso el que no le sirve a Cristo. ¿Cómo se le sirve a Cristo? Tratando de hacer todo lo que Él te pide. Como Él lo dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Esa queja del Señor que a fin de cuentas está pidiendo que nosotros escuchemos la palabra y la pongamos en práctica. ¿Para qué? Para que seamos como aquellos que construimos la casa sobre la roca. A Él le molesta que alguien diga muchas cosas y no hacen lo que Él dice. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los que están fajándose y tratando de llegar al conocimiento de Cristo. Por tanto, pidamos al Señor la gracia de poder vivir esta realidad en nuestras vidas, que podamos realmente ser de Cristo. Y para esto hay que hacer la experiencia profunda de Él. Y vamos al Evangelio ahora. El Evangelio aquí nos invita a descubrir al Señor presente en medio de nosotros. Fíjense, es el Evangelio de Lucas. Apenas ha ocurrido el episodio de Maús. Apenas ha ocurrido que María Magdalena ha ido a predicar, a anunciar que la tumba está vacía. Y no le creen. Le dudan completamente. Dudan de todo. Tienen tanto miedo que dudan. La experiencia ha sido tan traumática de la muerte del Señor que dudan de todo. Dudan incluso aquello que puede ser demasiado bonito para ser realidad. Y es que el mismo Jesús se haya aparecido. Mientras hablaban, se presentó en medio de ellos y les dijo Shalom. Paz a ustedes. Paz a ustedes. Y aquí, llenos de miedo, creían ver un fantasma. Y él trató de ir acercándose a ellos. Estaba ahí, pero no estaba cerca. Ellos lo veían lejos. Creían que eran fantasmas y comenzaron a decir, miren, soy de carne y sangre. Miren, fíjense. Y miren cómo aquí está utilizando los términos médicos. Porque Lucas es médico, recuerden. Y Lucas está hablando aquí de lo que hicieron los discípulos. Dicen los médicos desde entonces que el cuerpo humano está hecho de carne y hueso. Y Jesús está hecho de carne y hueso. Hay que palparlo, y cuando tú palpas y es carne y hueso, no es un fantasma, es un ser humano. Es una persona, es un hombre. Todavía lo dudan. Deme algo de comer. Y tiene un pescado, no es un salmón, ni es un chillo, nada carísimo. Ellos son pescadores. Y los pescadores normal que tengan pescado por ahí. Y han asado un pescado. Jesús come. Con ese cuerpo resucitado come lo que comieron ellos. Come junto a ellos. Ellos están viendo al Señor que ha vuelto otra vez. Esa experiencia es única. Esa experiencia los lleva a ellos a ser capaces incluso de dar la vida. Eso a mí me impresiona tanto, porque son capaces de dar la vida hasta morir. Y por eso hoy el Señor nos está invitando a hacer esa experiencia en nuestra vida, a creer en eso. No basta
un conocimiento de Cristo inventado por mi cabeza. No, eso no fue que resucitó, sino que fue que lo vieron. Fue una experiencia común de la sensación de que Jesús se presentó ahí, comió, lo tocaron, Tomás le metió el dedo en la llaga. Estaban ahí viéndolo, el mismito cuerpo. Ese mismo Jesús resucitó. Y eso hay que creerlo, es necesario creerlo. Es eso lo que te permite a ti participar de esa resurrección, creer en esa resurrección. Si tú crees en Jesucristo y que Él lo resucitó, entonces tú podrás participar en la resurrección. Porque Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todos moriremos, pero viviremos todos los que creamos y nos quedaremos todos los que no creamos. Es duro eso. Y por eso es necesario que este acontecimiento me marque a mí, me ayude a decir, Señor, así como te apareciste y le diste fe, y no solamente fe, aquí hay un pasaje muy lindo, que dice que comieron un trozo de pescado y entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Desde entonces ellos comenzaron a entender a Jesucristo en clave cumplimiento de todo cuanto estaba escrito. Nunca entendieron eso. Jesús, y la prueba visible de que estaba ahí el que tenía que venir, ni Juan Bautista se lo creía. Le preguntaba, tenía las señales ahí, y Jesús le decía, mira las señales, que lo que te cuentan los discípulos son señales claras de que soy el que tiene que venir. Qué duro es cuando uno no tiene esa comprensión espiritual que necesita, pero ahora la tienen. Y ahora comienzan a predicar, y comienzan a predicar haciendo referencias al Antiguo Testamento. Todo lo que están predicando ahora lo predican en función de lo que ha pasado. Ese es de quien hablaban, este es de quien se dice, y mi siervo no conocerá la corrupción, Salmo 16:5. O sea, comienzan a sacar las Escrituras, y las Escrituras aquí se refieren al Antiguo Testamento. Todavía no hay Nuevo Testamento, todavía nadie ha escrito nada del Nuevo Testamento. Por tanto, cuando habla de las Escrituras, habla del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos que nos vienen de atrás. Y todo ello es un tesoro que encierra y habla de Cristo, pero no se entendía. Una especie de tesoro escondido el conocimiento humano. Pero ahora no, ahora se conoce, ahora se descubre y ahora se es capaz de vivir esta realidad con gozo, con alegría, y se vive ya no solamente en función de lo que vivieron ellos, sino de la transmisión de esa alegría pascual que se transmite de generación en generación y que desde entonces ha caminado hasta el día de hoy. Que el Señor nos ayude de verdad a descubrir esa fuerza, porque si no, nosotros no solamente nos quedaríamos solamente con un conocimiento, pero la resurrección me cambia la vida. Solamente después de Cristo resucitado hay verdadera conversión, transformación de lo más profundo. Yo puedo cambiar algo de vida, pero una conversión en donde lo más profundo de mi mente cambia, solamente se puede dar a la luz de Cristo resucitado, que me da el Espíritu, y el Espíritu me ayuda a comprender lo que es bueno, lo que es mejor, lo que es perfecto, y me ayuda a buscarlo en mi vida. Esa es la fuerza que tiene la resurrección. Ojalá entendiéramos esa realidad y se nos metiera aquí dentro. Ojalá entendiéramos ese misterio, porque ese es el misterio que salva, ese es el misterio que transforma, y ese es el misterio que resucita. Y ese es el misterio en el que tenemos que basarnos nosotros. No basta rebajarlo, no hay que echarle agua para rebajarlo, lo que hace falta es beberlo con toda la fuerza que tiene ese misterio, con toda la fuerza que acompaña a la cruz, pero también con toda la alegría que acompaña a la resurrección. Cristo ha resucitado, y esa es nuestra realidad. Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos, y al tercer día en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados. No hay perdón de los pecados hasta que no venga el Espíritu. Reciban el Espíritu, y a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Imagínense ahora qué difícil es para los apóstoles predicarle a los judíos: ahora podemos perdonar pecados en su nombre, mátenlo.
Solamente Dios quiere matar a Jesucristo, porque Él perdona pecados, porque Él sí puede perdonar pecados. Él es el Señor, Él es Dios. Y para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, Él levanta al paralítico. Pero ahora viene la predicación más fuerte, la predicación del perdón de los pecados a todos los pueblos. Es decir, que ahora, desde la predicación apostólica, junto con el mandato de que a quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados, esa predicación va a ir al mundo entero. Hoy se predica el perdón de los pecados. Bautízate, recibe el perdón de tus pecados y vive la vida nueva. Y esa es la belleza del nuevo nacimiento a la que el Señor nos está llamando a vivir. Y por esto la resurrección y la Pascua es un momento de alegría particular, es un momento de alegría tremendo, porque es el momento en que los apóstoles, después de toda la angustia que debieron vivir, el suspenso, yo quiero que se imaginen a los pobres apóstoles, allí al lado de Jesús, viendo todo, viendo el vino, faltó el vino, ¿a dónde va con el agua esa? Y saca vino. ¿Y dónde va esto? Y van con la barca y ven caminando el Señor, no digo yo caerse muerto ahí mismo. De ahí para adelante, ¿qué haremos con todos esos peces, con todos estos panes, con 5 panes, qué haremos con toda esta gente? Y él allí siempre en vilo, ellos viendo esto y diciendo, Señor mío, y así, viendo al paralítico, viendo las discusiones, viendo que lo quieren matar, viendo que él dice, se está haciendo Dios, él dice, nadie va al Padre si no es por mí, Dios mío. Pero él está diciendo que él es Dios casi. No, él es Dios. Y fue tan difícil entender eso. Y finalmente, después de tanta angustia, que todo eso culmina y desemboca en la muerte. Allí se acaban todas las esperanzas. Si había alguna, se acabó ahí. Y de repente al tercer día se levanta la causa. Y ahora viene la mejor de las noticias. Todas nuestras angustias pasadas tienen sentido. Todo lo que hemos pasado tiene sentido a la luz de Cristo resucitado. Todo lo que hemos vivido. Ahora Cristo ilumina cada experiencia mía, positiva pero también la negativa. Hasta lo negativo, a lo que yo llamo negativo, Dios sabe sacar provecho ahora. Dios es capaz de traer bendición desde cualquier situación. Y ahora la resurrección de Cristo hace que ya nada me preocupe. ¿Oíste lo que dijo? Como si ya nada nos preocupara, ¿verdad? Cuando vivimos con tantas preocupaciones todavía. Por eso es el tiempo de venir a Cristo resucitado. Es el tiempo de venir a Cristo a decir, revélate en todo tu misterio pascual y ayúdame con tu resurrección. Dame vida, dame fuerza, dame esperanza y dame confianza en ti. Necesitamos esa confianza. No lo vemos con los ojos físicos. No tenemos la dicha que tuvieron los discípulos, pero tenemos la dicha de poder creer aún sin haber visto. Por eso hoy el Señor nos invita a descubrir esta fuerza y pedirle al Señor que ahora coma en nuestra casa, que coma de nuestra comida, que camine con nuestras angustias y penas y alegrías, y sobre todo que nos acompañe en el ir a dormir, porque vivimos en paz con Él, en el levantarnos y en el afrontar las dificultades con la confianza puesta en aquel que, si venció la muerte, nada puede, ni ningún problema tiene poder sobre Él, porque Él ahora ha resuelto el mayor de los problemas, ha vencido al mayor de los enemigos, que es la muerte eterna y la muerte, y ahora ha sido vencida por medio de la Pascua. Por eso, alegría, ni moriremos ni siquiera, oiga. O sea que no, hay tanto miedo a morir, hay tanto miedo a perder las cosas, a perder el empleo, hay tanto miedo de decir las cosas como son, hay tanto miedo a la persecución. Pero hoy el Señor te invita a que, como Pedro y Juan, no te calles, no tengas miedo de pasar vergüenza. Cristo resucitado te acompaña y su Espíritu te ayudará a decir las palabras adecuadas. Atrévete a ser un testigo de Cristo. No tengas miedo, dilo con tus palabras. El Espíritu te hará un testigo. Y el Espíritu hará que tú digas las palabras, tus palabras, pero de la mejor manera posible y de la manera convincente que sea capaz de hacer creer a los demás, ciertamente, que tú te has convertido al Señor. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos acompañe hoy y todos los días de nuestra vida. Amén. Presentemos al Señor nuestra fe, pidamos al Señor
que podamos expresarle toda nuestra confianza expresándole el creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. y de nuevo tiene que venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor todas nuestras intenciones con la confianza puesta en que en si aquel venció a la muerte, qué temor y qué problema nuestro no va a poder vencer. Por la Iglesia, que sufre, que lucha, que espera, para que aparezca en ella la vida nueva de Jesús resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se encuentran en camino y todavía no han llegado a la fe, para que descubran al Señor Jesús caminando junto a ellos, compartiendo su mismo pan, y sus corazones se llenen de alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, reunidos aquí en el nombre de Cristo, comensales suyos, para que encienda nuestro corazón con su palabra y nos haga comprender el sentido actual que tiene su muerte y su resurrección en nuestra vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentemos al Señor nuestros difuntos: Andreina Urbina, Altagracia Muné, Liliana Guevara y Marvin Rauda, para que el Señor los acoja en su reino, les permita participar del reino eterno de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por la familia de Marvin que sufre por su partida, por Nazaret que está enferma, Consuelo y Tomás, para que el Señor los toque y los bendiga. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Una espiga por el sol, el racimo se convierte en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Divino fruto de la vida y el trabajo que crecimiento, Él será para nosotros de vida y salvación. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con color. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con color. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que mire usted es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus carteles. Amén. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por esto, con esta fusión de gozo pascual,
El mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, Santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí presentes y los que participan desde las redes y los medios, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Tomás, Mateo, Simón, Tadeo, Lino, Cleto y todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Andreina, Altagracia, Liliana y Marvin, y todos los que nos han perseguido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigue creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos ahora al Padre, a ese Padre que nos ama, que levantó a Jesús de entre los muertos y derrama junto a Él el Espíritu Santo para nosotros. Movidos por este Espíritu, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele a esta iglesia tuya la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
hagamos la comunión espiritual. Esta es una fórmula de San Alfonso María Ligorio, sobre todo un domingo de Pascua, en el que muchos, por su vulnerabilidad en una situación de pandemia, no podrán acercarse a la comunión sacramental. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas que nunca me separes de ti. Amén. Oh Señor, nuestra el camino que debemos seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hacia ti. Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar. Señor, dame tu mano, en ti quiero descansar, porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo, muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido. Tómame, Señor. Oh Señor, mi alma te desea, ella quiere ser de ti. Yo mi corazón te abro para que mores en mí. Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras de mí. Señor, estoy dispuesto, en ti yo quiero vivir. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concede llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia y la conexión en domingo, Día del Señor, sobre todo en tiempo pascual, para que el Señor nos renueve en la confianza que ponemos en Él y en cada situación alegre y difícil seamos capaces de poner en Él todo. Y que el Señor nos bendiga a lo largo de toda esta jornada. Vamos a impartir la bendición propia del tiempo pascual en el día domingo. Inclinen sus cabezas, por favor. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito les ha redimido y hecho hijos suyos, les llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y a todos ustedes que están presentes aquí, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra fiesta de fe ha terminado. Feliz domingo. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.